y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Desde Concepción, Chiquirichapa, en el hermoso departamento de Quetzaltenango, Guatemala, transmitiendo para todo el mundo la palabra profética autorizada de la Santa Biblia, presentada por el siervo de Dios, Pastor Hugo Gambetta. Este es un seminario de las profecías para el tiempo del fin, basado en la última visión del profeta Daniel. El Señor Jesús nos invita a estudiar las profecías de Daniel para el tiempo de angustia. En esta última noche de conferencias desde Concepción, Chiquirichapa, estamos muy felices de poderles dar la bienvenida a todos aquellos que se han dado cita en este lugar esta noche. En forma especial, también les damos la bienvenida a aquellos que a través de la pantalla se han unido a nosotros noche tras noche. Agradecemos los medios de comunicación, los canales de televisión, de cable, en las localidades de la inmediación. Agradecemos también a aquellos que desde los Estados Unidos nos han apoyado con sus oraciones y también con sus ofrendas para hacer posible esta campaña. Y a hermanos de todas partes del mundo que han estado al pendiente de esto, les saludamos en esta hora. Que el Señor les bendiga y las bendiciones les acompañen a ustedes también donde quiera que estén. También queremos agradecer a la comunidad adventista aquí en Guatemala, especialmente en el departamento de Quetzaltenango, tanto Totonicapán y los de aquí de Concepción, por haber apoyado esta campaña. En forma especial queremos agradecer a los hermanos de las iglesias de sostén propio que han hecho posible que esto se lleve adelante. Muchos se pueden preguntar, bueno, ¿el pastor Gambetta está con las iglesias de la organización o del sostén propio? En primer lugar, les voy a decir que Dios tiene un pueblo en esta tierra regado en todas partes del mundo, y su iglesia no es solamente la iglesia visible. Dios tiene hijos suyos en todas las iglesias, entre los católicos, entre los bautistas, metodistas, evangélicos. En todas las iglesias Dios tiene hijos suyos sinceros, que le están buscando de todo corazón y le están sirviendo según la luz y el conocimiento que han tenido. Dios también levantó un pueblo en esta tierra para proclamar su verdad, el mensaje final. Y ese pueblo fue levantado según la profecía para restaurar las verdades que fueron echadas por tierra por este poder que ya estudiamos durante esta semana, que echaría por tierra la verdad, que prosperaría,
que cambiaría la verdad por el error. Dios levantó un movimiento en la tierra en la época señalada en la profecía para que restaurara estas verdades y proclamara al mundo entero el mensaje final de Dios. Él levantó la iglesia adventista del séptimo día con ese propósito. El Señor aún de antemano sabía que Satanás odia la verdad. El Señor Jesús dijo que el diablo es el padre de la mentira y él peca desde el principio. Dice en San Juan en el capítulo 8, si vuestro Padre fuese Dios, dijo el Señor Jesús a los judíos, ciertamente ustedes me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Así que el diablo es el padre de la mentira, y él siempre ha buscado mezclar la verdad con el error para engañar. Si Satanás presentara el error abiertamente, nadie le creería. Por eso tiene que recubrir la verdad, o más bien tiene que recubrir el error con la verdad, para que pueda hacer pasar la mentira. Satanás a lo largo de la historia siempre ha buscado falsificar lo que Dios hace y ha buscado infiltrar al pueblo de Dios. No es raro entonces que nosotros encontremos que aún la iglesia que el Señor levantó para ser depositaria de su verdad, para ser defensora de su verdad, tal cual como el apóstol San Pablo le escribió a Timoteo en su primera epístola en el capítulo 3 y en el versículo 15, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. La iglesia del Dios viviente es la que defiende y apoya la verdad. Y de esa manera, Satanás sabe que la única manera de echar abajo la verdad es infiltrando, es mezclando la verdad con la mentira. Y estudiamos en esta semana que el diablo lo hizo no solo en el pasado, sino también en estos postreros días ha hecho exactamente lo mismo. Por eso debemos estar al resguardo de defender esa verdad que una vez fue dada a los santos. Dentro del pueblo de Dios, que es su iglesia, hay trigo y hay cizaña. El Señor Jesús lo dijo. En San Mateo, en el capítulo 13, Él contó esta parábola. San Mateo 13, versículo 24 en adelante. El reino de los cielos es semejante a un buen hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue.
Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces también apareció la cizaña. Vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos la cizaña? Y él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en su granero. Amigo, amiga que me escuchas, hermano y hermana, el Señor Jesús dijo que iba a crecer junto el trigo y la cizaña. No nos sorprendamos entonces de ver que en las iglesias a las cuales nosotros pertenecemos hay trigo y hay cizaña. Cuando el Señor venga, Él va a hacer esa separación. No nos toca a nosotros hacer esa separación. Por eso nosotros debemos aferrarnos a la verdad y a Cristo Jesús. Y donde quiera que esa verdad se enseñe, se predique y se practique, es donde nosotros debemos buscar de acercarnos. Yo agradezco la obra de Sostén Propio aquí en Guatemala, porque he visto que el Señor está trabajando a través de este ministerio de igual manera como Él trabaja en todas las iglesias. Él tiene siervos suyos en todas las iglesias. Déjenme leerles aquí, en el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 201 dice así: Dios tiene joyas en todas las iglesias. El Señor tiene sus representantes en todas las iglesias. Entre los católicos hay muchos que son cristianos, muy concienzudos, que caminan en toda la luz que brilla sobre ellos, y Dios obrará en su favor. Y dando vuelta a la página, en la página 202, dice así: a pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observan en las iglesias que constituyen Babilonia, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentra aún en el seno de ellas. Así que el Señor tiene sus hijos en todas las iglesias. Cuando el Señor venga a buscar a sus hijos, los va a recoger de todas partes del campo. El Señor no va a preguntar en su venida: ¿eres tú adventista del séptimo día y estabas con la iglesia de la organización? Entonces vas a ser salvo. ¿Eres tú de las iglesias del ministerio de Sostén Propio? Ahora sí, tú vas a ser salvo porque estabas allí. No, mi amigo, no, mi hermano. El Señor pesa los corazones. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira ¿qué? El corazón. Por eso nosotros no podemos juzgar a nadie. Pero el Señor siempre ha trabajado. Desde que la iglesia fue levantada para proclamar el mensaje final, a través de dos ramos:
la rama laica, los laicos, y a través del ministerio pastoral. Así es como Dios ha trabajado. Aún en la iglesia primitiva encontramos que el Señor trabajaba de la misma manera. Por eso no podemos negar que el ministerio laico es válido delante de Dios. Alabado sea su nombre. Y no debemos preocuparnos porque Dios es el que se encarga de pesar los corazones. También el Señor tiene hijos suyos y aún pastores fieles dentro de la organización. Debemos orar para que el Señor los mantenga fieles a Él. Después de esta pequeña introducción, en la cual yo agradezco porque originalmente mi invitación era para venir a la iglesia adventista de la comunidad aquí, de la aldea Los Duraznales. Pero no fue posible hacerlo a través de ese medio. Y el Señor abrió las puertas para que de todos modos, hermanos que aman la predicación de la palabra de Dios y que no tienen miedo a las consecuencias, siguieran adelante con estas reuniones para gloria y honra suya. Y por eso yo agradezco a Dios. Y ustedes oren por estos hermanos, que el Señor los mantenga fieles, venga lo que venga. Y agradezco al Ministerio de Sostén Propio por el apoyo que ha provisto también a estas reuniones. Me hubiera encantado poder venir a través de la iglesia organizada. Ojalá así se hubiera podido hacer como fue el plan original, pero no fue posible. Sin embargo, aquí estoy y por eso glorifico el nombre de Cristo Jesús. A tiempo y fuera de tiempo, invitado o no invitado, seguiré predicando la palabra del Señor. Oren por este servidor, porque a veces la lucha es difícil, pero con Cristo todo es posible. San Mateo, capítulo 24. San Mateo 24. Dice en el versículo 15 en adelante: cuando veáis en el lugar santo la abominación asoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo en su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a recoger su capa. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, como no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. El Señor Jesús nos dice que vendría un periodo de tribulación como nunca ha habido en la historia de la humanidad. Y Él dice: cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Es el momento de huir. Nosotros vimos ayer cómo los discípulos de Cristo, sus seguidores en el primer siglo, estuvieron atentos a las palabras e instrucciones del Señor, y cuando vieron la abominación desoladora anunciada por Daniel, el profeta, que estaba registrada en Daniel capítulo 9 y tenía que ver con la destrucción de Jerusalén, huyeron de inmediato, obedecieron las palabras del Señor Jesús, y ningún cristiano perdió la vida en la masacre que vino con la destrucción de Jerusalén, donde más de 1 millón de judíos perdieron la vida, pero ningún cristiano pereció por obedecer la instrucción del Señor Jesús.
en nuestros días también existe la misma señal. Y anoche nosotros vimos que la abominación desoladora tiene que ver con la imposición del falso día de descanso. El día que en la antigüedad fue dedicado al culto al dios Sol, el domingo, será impuesto por la ley. Y aquellos que guardan el sábado, según estudiamos en el libro de Apocalipsis, serán perseguidos. El dragón desatará su ira contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El sábado es la gran piedra de toque. Es el mandamiento que la mayoría del mundo cristiano tiene olvidado o no reconoce o ha sido engañado para creer que Cristo cambió el sábado por el domingo o que los apóstoles cambiaron el sábado por el domingo, cosa que no es cierta, cosa que no está registrada en los evangelios ni en las epístolas de los apóstoles, cosa que vino muchos siglos después. Este falso día de descanso, que era el culto dado al dios Sol en el Imperio Romano, ese día de descanso fue introducido en la iglesia cristiana. Y los cristianos primitivos reconocieron en eso la abominación desoladora de que había hablado nuestro Señor Jesucristo, y esa es la segunda mención de la abominación desoladora en Daniel. Hay 3 veces que se menciona. La primera fue en la destrucción de Jerusalén, Daniel capítulo 9. La segunda fue Daniel capítulo 11, cuando el hombre de pecado, el que se levanta haciéndose pasar como Dios, el que se sienta en el templo de Dios y se hace adorar como Dios, se levantó en Roma, según la profecía, y se cambió la verdad por la mentira. Se introdujo el falso día de descanso, el día dedicado al culto al dios Sol. Esa fue la segunda vez que se vio la abominación desoladora establecida. Ahora vamos a Daniel capítulo 12 para estudiar la tercera vez que aparece esto en relación con el tiempo del fin. Daniel capítulo 12 dice en el versículo 1: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros 2 que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo,
y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, del escuadrón del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Daniel quería saber cuándo sería el fin de ese terrible tiempo de angustia, cuándo sería libertado el pueblo de Dios. Y el que estaba parado sobre las aguas del río, vestido de lino, que no era nada más ni nada menos que el mismo Hijo de Dios que se le apareció a Daniel en visión, levantó su diestra y su siniestra al cielo y juró que sería por un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Y entonces se acabaría la dispersión del escuadrón del pueblo santo. El pueblo santo sería perseguido, sería dispersado, tendría que huir. Y Daniel, Señor, ¿hasta cuándo? Pregunta, ¿durará esto? Y el Señor le contesta, será por un tiempo y 2 tiempos y medio tiempo. Y Daniel dice, Señor, oí, pero no entendí. Les pregunto a ustedes, ¿oyeron por cuánto tiempo va a ser? ¿Oyeron? ¿Entendieron? ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo termina el tiempo de angustia? Ese es el tiempo de angustia que el Señor Jesucristo anunció para justo antes de su venida. ¿O hay otro tiempo de angustia que viene sobre el pueblo de Dios en los días finales? Podríamos decir que esa persecución que duró del 538 al 1798 fue el tiempo del fin. Ese tiempo, tiempo y medio tiempo es la abominación desoladora durante la Edad Media, cuando el poder que surgió en Roma dominó al mundo por 1260 años, desde el año 538 hasta el año 1798. Pero ¿sabían ustedes que ese poder recibió una herida de muerte? En el año 1798 recibió esa herida mortal, pero según la Biblia la herida mortal iba a ser ¿qué? Sanada, y otra vez el poder romano iba a dominar nuevamente el mundo entero. Ese es el segundo reinado del rey del norte. El primer reinado fue del 538 al 1798, pero el segundo reinado también va a ser por un tiempo y 2 tiempos y medio tiempo, solo que no son proféticos, no es tiempo de años, sino que es tiempo literal, literal. Ese reinado va a durar por un tiempo y 2 tiempos y medio tiempo, que son 3 años y medio. Son 42 meses, son 1260 días. Ahora, si ustedes van por un momentito a Apocalipsis, capítulo 13, van a ver este poder recibiendo la herida de muerte. Dice el versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero la herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella?
También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y gente. Les pregunto, la herida de muerte fue en 1798, pero luego dice la herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló y adoraron a la bestia y adoraron al dragón, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esos 42 meses vienen después de que la herida mortal fue sanada. Pregunto, ¿se puede decir que toda la tierra adora a la bestia? ¿Ya? ¿Toda la tierra? Según Apocalipsis 13, versículo 8, dice: la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Pero en el versículo 7 dice: se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y gente. Pregunto, ¿el poder romano ya tiene autoridad sobre toda nación de la tierra, sobre toda tribu, pueblo y lengua? Todavía no, pero lo va a recibir. Y lo va a recibir porque se lo van a entregar, dice Apocalipsis capítulo 17, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Le van a entregar el poder y la autoridad a la bestia. Esos 10 reyes que aún no han recibido reino, tiene que ver con la división del mundo bajo el nuevo orden mundial, un nuevo orden de las naciones, en las cuales el mundo está dividido en 10 secciones. Una de esas partes geográficas es lo que se conoce como la Comunidad Europea. Las naciones de Europa se han unido en un solo bloque. Otra de esas regiones geográficas es el bloque norteamericano, que incluye Canadá, Estados Unidos y México. Otro bloque es el bloque centroamericano. También está el Mercado Sur, y así podría seguir mencionando Mercosur, los países de Asia, los países africanos. Hay 10 divisiones del mundo. Actualmente, esos 10 reyes no han recibido todavía la autoridad para reinar, pero recibirán autoridad y le van a dar el poder y la autoridad a la bestia para que domine y reine sobre todas las naciones de la tierra. Cuando eso suceda, se podrá decir entonces que la bestia tiene poder sobre toda tribu, pueblo, lengua, nación y gente del planeta Tierra. Todavía eso no ha sucedido, pero está muy pronto por suceder. Ahora, para nosotros la señal para huir va a ser cuando la marca de autoridad de la bestia, escuchen bien, el estandarte de autoridad, la bandera de autoridad, la marca de la bestia sea impuesta.
Esa es la marca de autoridad de Roma, el falso día de descanso. Y cuando la nación poderosa del norte, los Estados Unidos de Norteamérica, promulguen esa ley haciendo del domingo un día de reposo obligatorio, para nosotros será la señal, será la amonestación, será lo que Cristo nos dejó escrito que necesitamos huir. Y ayer leímos las citas, así como para los discípulos, cuando vieran la ciudad de Jerusalén rodeada de ejército y vieron que se clavó en el suelo sagrado el estandarte idólatra romano, así para nosotros la asunción del poder de los Estados Unidos estableciendo el día domingo como día de reposo será la señal y la amonestación. Ese será el momento de abandonar las ciudades e irnos a vivir a lugares en el campo, en lugares retraídos, y prepararnos, porque luego tendremos que aún abandonar esos lugares e ir a escondernos en las montañas cuando se dé finalmente el decreto de muerte. Todas estas cosas son las que el Señor Jesús habló. Ahora, ¿cuándo comienza? ¿Cuándo termina? Esa fue la pregunta de Daniel. Y el Señor Jesús le dijo que iba a ser por un tiempo y 2 tiempos y medio tiempo. Pero luego le dijo algo más. Daniel vuelve y pregunta: Señor, oí, pero no entendí. Y dije, dice el versículo 8, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Desde el tiempo en que sea quitado el continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Hay 3 períodos mencionados por el Señor Jesús en Daniel capítulo 12. Uno es 1260 días, otro es 1290 días y el otro es 1335 días. La mensajera del Señor, en un artículo de la Review and Herald del 25 de septiembre, Review and Herald, 25 de septiembre de 1890, declaró lo siguiente: los períodos proféticos del capítulo 12 del libro de Daniel se extienden hasta la víspera misma de la gran consumación, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estos períodos están aún en el futuro, dijo ella. Anoten la cita, 25 de septiembre del año 1890, Review and Herald. Por esa razón, nosotros sabemos que esto tiene que ver tal cual como lo dice Daniel, capítulo 12. Esta no es la única cita, hay muchas más, donde aplica también Apocalipsis 13, versículos 6 y 7, para el futuro, y dice: esto se cumplirá
justo antes de la venida del Señor, cuando la bestia tenga el control sobre toda la tierra para reinar. Estas citas nos llevan a concluir de que esta profecía tiene un cumplimiento para el tiempo del fin. 3 periodos. ¿Cómo los aplicamos ahora? El periodo más grande son 1335 días. Y el Señor le dijo a Daniel: bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. Obviamente no pueden ser días proféticos, porque entonces serían 1335 años. Y nadie puede esperar y llegar a 1335 años, porque nadie vive tanto tiempo. Para poder esperar y llegar, alcanzar a 1335, tienen que ser días literales. Nosotros vimos ayer, cuando vimos sobre la cuarta visión de Daniel, que esa cuarta visión no usa símbolos, sino usa lenguaje literal. En las primeras 3 visiones se usaban símbolos de bestias, de cuernos, de cabezas, símbolos proféticos. Pero en esta última visión de Daniel no se usan símbolos, sino se usa lenguaje literal. Por eso entendemos también que estos periodos son periodos literales para el tiempo de angustia. La pregunta es: Señor, ¿cuándo será el fin de todas estas cosas? Y el periodo más largo que el Señor Jesús menciona son 1335 días. Eso será hasta el fin, hasta la liberación. Miren cuál es el tema del capítulo 12. Versículo 1 nuevamente. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Así que el tema es el tiempo de angustia, pero el clímax del tiempo de angustia es la liberación del pueblo de Dios. Por lo tanto, la fecha más larga nos tiene que llevar desde el comienzo del tiempo de angustia hasta la liberación del pueblo de Dios. Esa liberación del pueblo de Dios, como vamos a ver en la última partecita de nuestro tema, no es en la misma venida del Señor Jesús, es en ese tiempo de angustia, cuando Él va a libertar a su pueblo, unos días antes de la venida del Señor. Por lo tanto, esa fecha no nos lleva hasta la venida de Cristo, sino hasta la liberación del pueblo de Dios. Hay un segundo periodo que son 1290 y hay un tercero que son 1260. Estudiando la Biblia y el espíritu de profecía, nosotros encontramos que hay 3 decretos que se darán. Y esos 3 decretos señalarían esos periodos proféticos. El primer decreto será la ley dominical nacional en los Estados Unidos de Norteamérica. Y ese es el gatillo que comienza los eventos finales. Cuando se dispare esto, sabemos que estamos viviendo en el tiempo del fin. Cuando veamos la abominación desoladora, la imposición del domingo por ley en los Estados Unidos de Norteamérica, será la señal para el mundo entero. Ahora, después de eso, vienen también leyes dominicales para el mundo entero. Déjenme leerles. En el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 138 dice así: cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar
el domingo, el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. La cuestión del sábado será el punto culminante del gran conflicto en el cual el mundo entero tomará parte. Las demás naciones del globo seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Si bien la ley dominical se proclamará primero en los Estados Unidos, la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo que guarda los mandamientos en todas partes del planeta. Se pasará una legislación dominical universal y el mundo entero apoyará esta legislación dominical. Estamos leyendo en la página 138 y 139 de Eventos de los Últimos Días. Lean por favor el título: Legislación Dominical Universal. Todo el mundo apoyará la legislación dominical. Repito, primero viene un decreto en los Estados Unidos, luego viene un decreto universal y finalmente vendrá un decreto de muerte. Ese es el tercer decreto. Leo, página 673 del Conflicto de los Siglos. Una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular la convertirá en objeto de execración universal. Se demandará insistentemente que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución de la Iglesia y a una ley del Estado. Pues vale más que unos pocos sufran y no que naciones enteras sean precipitadas a la confusión y a la anarquía. Ustedes se acuerdan que ese mismo argumento se usó contra Cristo, ¿verdad? Vale más que un hombre muera y no que toda la nación perezca. Lo mismo van a decir. Estos pocos están creando la anarquía. Son los desobedientes a las leyes de la Iglesia y a las leyes de las naciones que han aprobado esta ley dominical universal. Hay que exterminarlos del planeta Tierra. Este argumento parecerá concluyente y finalmente se expedirá contra todos los que santifiquen el sábado un decreto que los declare merecedores de las penas más severas y que autorice al pueblo para que pasado cierto tiempo los mate. ¿Notaron? El decreto de muerte no va a entrar en ejecución de inmediato. Se va a dar el decreto con leyes más severas y luego se va a poner una fecha. Y llegada a esa fecha, los que no se hayan alineado con la ley establecida, los que no hayan renunciado al sábado de la Biblia y no hayan aceptado la ley establecida por las naciones del mundo entero, se les podrá quitar la vida. Y lo interesante es que dice que el decreto va a autorizar al pueblo para que pasado cierto tiempo les quite la vida. O sea, van a entregarle la autoridad a la gente para matar a los que no respetan la marca de la bestia. Eso está en Apocalipsis capítulo 13. Está muy claramente expresado allí. El apóstol San Juan lo vio.
Dice en Apocalipsis capítulo 13 y versículo 15, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Así que claramente la palabra de Dios dice que se va a mandar a matar a todo aquel que no la adore. Ahora, hermanos, ese decreto de muerte va a entrar en vigencia pasado cierto tiempo. Les hago una pregunta. Cuando se da una ley, se dice o que la ley entra en vigencia de inmediato o a cierto tiempo. Y si se pone a que la ley entre en vigencia en una fecha establecida, ¿a qué hora entra en vigencia la nueva ley? Digamos, si se pasó una ley que dijera, esta ley entra en vigencia a partir del 1 de febrero. ¿A qué hora entraría en vigencia esa ley? Exactamente, los hombres cuentan el día desde la medianoche, así que la ley entraría en vigencia a la medianoche. Exactamente, el decreto de muerte entrará en vigencia a la misma hora que Dios va a intervenir para librar a su pueblo. Y vamos a hablar de esa liberación. Quiero poner en la pizarra el diagrama de lo que acabamos de ver con los periodos proféticos, para que ustedes puedan ver. Allí pueden ver los 1335 días. Van desde la promulgación de la ley dominical nacional en los Estados Unidos de Norteamérica hasta la liberación del Dios. Ese es el periodo más largo. Y vamos a ver que esa liberación va a ser justamente a medianoche, cuando Dios va a intervenir para liberar a su pueblo. Entonces tenemos dos periodos más. Uno es de 1290 y otro es de 1260. Esos 1290 días nos llevan desde la ley dominical universal, que se va a pasar en todas las naciones. Recuerden lo que leímos. Primero los Estados Unidos de Norteamérica proclaman la ley dominical y la hacen ley. Van a pasar 45 días y el mundo entero va a seguir el ejemplo de los Estados Unidos y se va a promulgar una ley dominical universal. Y allí es donde el pueblo de Dios realmente va a sufrir en todas partes de la tierra. Pero el Señor nos da la señal de antemano para que huyamos. Cuando veáis la abominación desoladora, huid. Iniciándose aquí, viene la dispersión del pueblo de los santos, por un tiempo y 2 tiempos y medio tiempo, 1260 días, hasta el decreto de muerte. Y nuevamente el decreto de muerte se da, pero entra en vigencia, se dice 30 días para que todos se alineen, se pongan de acuerdo a lo que la ley exige, y el que no lo haga será digno de muerte. Allí pueden ver entonces los 3 periodos proféticos a como yo los entiendo según el estudio que he hecho de la Biblia y del espíritu de profecía. Esto puede tener algunas variaciones según cómo seguimos estudiando esto, y les explico por qué. Porque el Señor le dijo a Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Estamos comenzando a comprender que estas cosas tienen un cumplimiento en el tiempo del fin, pero tenemos que estudiar aún más a fondo para ver cómo estas cosas llegarán a cumplirse y de qué manera esto
entra en ejecución. Ahora, volviendo, vamos a nuestra última parte del tema, la liberación del pueblo de Dios. Ese periodo más largo de 1335 días que nos lleva hasta la liberación del pueblo de Dios. Leo nuevamente del conflicto de los siglos. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. ¿Qué va a iniciar? Un movimiento para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto. Noten, el decreto se ha dado, pero no ha entrado en ejecución todavía. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, se conspirará para extirpar la secta aborrecida y se convendrá en dar en una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio a la voz disidente y reprensora. Conflicto de los siglos, página 6, 93. ¿A qué hora se va a dar el golpe? A medianoche. El pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques, montañas, en las cavernas de la tierra. Invocan aún la protección divina, mientras que por todas partes compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Entonces, en la hora de supremo apuro, es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a su pueblo. ¿Cuándo es que Dios va a intervenir? A la hora del supremo apuro. Isaías capítulo 30. Versículos 29 y 30. Leamos el pasaje. Vosotros tendréis canción como en noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón, como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y Jehová, versículo 30, hará oír su voz potente, hará ver el descender de su brazo, con furor de rostro, con llama de fuego consumidor, con dispersión, con avenida y piedra de granizo. Dios va a dejar oír su voz. Y estoy leyendo aquí esto mismo citado en el conflicto de los siglos, en la página 693. ¿Cuándo Dios interviene? Como en noche de Pascua. ¿Se acuerdan lo que pasó en noche de Pascua? ¿A qué hora libertó Dios a su pueblo de Egipto? A la medianoche. En esa noche de Pascua fue cuando el pueblo de Israel salió en liberación. Dios intervino para que su pueblo fuera dejado salir. De igual manera, Dios va a intervenir a medianoche. Sigo leyendo. Multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de caer sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas, más sombrías que la oscuridad de la noche, caen sobre la tierra. Hermanos, lo que estamos leyendo es la quinta plaga. Si ustedes van a Apocalipsis, capítulo 16, y muchos de ustedes recibieron esta semana ese libro, Las 7 plagas postreras. Léanlo, porque ahí van a ver más en detalle
lo que son esas 7 plagas postreras. Dice el versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y se mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, pero no se arrepintieron de sus obras. La quinta plaga es tinieblas, comienza en forma misteriosa en Roma, en el trono de la bestia, y se extiende por todo su reino. ¿Y dónde va a estar reinando la bestia? ¿Dónde es el reino de la bestia? ¿Dónde? No, ahí está el trono, pero ¿dónde es el reino? En toda nación, tribu, lengua y gente. En todas partes de la tierra. Las tinieblas comienzan en el trono de la bestia, pero se extienden por todas partes de la tierra. Multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas, más sombrías que la oscuridad de toda la noche, caen sobre toda la tierra. Luego un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado a otro del cielo y parece envolver a los grupos en oración. Las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. Sus gritos de burla expiran en sus labios. Olvidan el objeto de su ira sanguinaria. Con terribles presentimientos contemplan el símbolo de la alianza divina, el arco iris, y ansían ser amparados de su deslumbradora claridad. Es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para libertar a su pueblo. ¿Cuándo, hermanos? A medianoche. Sale el sol en todo su esplendor. Sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras que los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. ¿Las qué, hermanos? Las señales. ¿Cuántas son las señales? ¿Cuántas son las señales de la liberación? ¿Cuántas? Usen inteligencia, hermanos. El número 7 es el número preferido de Dios. Las 7 plagas postreras son los juicios de Dios, pero las señales de la liberación también son 7. La primera señal de liberación es el arco iris. Esa es la primera, el arco iris que envuelve a los grupos en oración, los protege. Los malos se sienten contenidos en el acto cuando ven el arco de la promesa, la primera señal de la liberación. Segunda señal de la liberación, sale el sol a medianoche en todo su esplendor. Esa es la segunda, son 7 en total. No tengo tiempo de verlas en esta noche, pero estúdienlas. Sigo leyendo. Sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza entera parece trastornada. Los ríos dejan de correr. Nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas contra otras. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios, semejante al sonido de muchas aguas, diciendo, ¿qué dice la voz de Dios? Hecho está, hecho es. Hermanos, la voz de Dios, acabamos de leer en Isaías que Dios va a dejar oír su potente voz, con brazo extendido y poderoso. Va a proveer avenida,
va a proveer calzada de liberación para su pueblo y también con granizo que va a caer sobre la tierra. Dice aquí, se escucha la voz de Dios semejante al sonido de muchas aguas diciendo hecho es. Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Lo pueden leer en Apocalipsis capítulo 16, versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande como no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del ardor de su ira. Toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un tremendo granizo, peso de un talento. Y los hombres blasfemaron a Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue en sobremanera grande. Noten, ahí está mencionado el granizo. Estamos leyendo la 7ª plaga. Ahora, ¿cuándo es que viene la liberación del pueblo de Dios? Vimos las primeras señales de su liberación. El arco iris, sale el sol en su esplendor. Pero aquí dice, se escucha la voz de Dios. Miren cómo lo describe la mensajera del Señor. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, diciendo, hecho está. Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Síguese un gran terremoto, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. El firmamento parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como una caña al soplo del viento, y rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Se oye el estruendo como de cercana tempestad. El mar es azotado con furor. Se oye el silbido del huracán como voz de demonios en misión de destrucción. Toda la tierra se alborota e hincha como las ondas del mar. Imagínense, la tierra se va a mover como que fueran las ondas del mar. Su superficie se raja. Sus mismos fundamentos parecen ceder. Se hunden cordilleras, desaparecen islas habitadas, los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción, son tragados por las enfurecidas olas. Nueva York, Miami, Los Ángeles, San Francisco. Los puertos marítimos son tragados por los tsunamis, porque las olas son gigantescas. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Pedrisco grande, cada piedra como del peso de un talento. ¿Saben cuánto es eso? ¿Cuánto? 35 kilos cada pedazo de hielo que cae del cielo. Imagínense lo que va a ser el peso de un talento. Las más soberbias ciudades de la tierra son arrasadas. Los edificios suntuosos en que los magnates malgastaron las riquezas en provecho de su gloria personal caen derrumbadas delante de sus ojos. Los muros de las cárceles se parten de arriba abajo y son libertados los hijos de Dios que fueron apresados por su fe. Alabado sea el nombre de Cristo.
los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra son despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amigo, lo que estamos leyendo es la liberación del pueblo de Dios. La misma voz de Dios es la que produce el terremoto. Sacude los cielos y la tierra. El Señor Jesús profetizó esto. San Mateo capítulo 24, vamos de vuelta allí. Nos dice en el versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. El apóstol San Pablo lo profetizó en Hebreos capítulo 12, versículo 26. La voz del que una vez conmovió la tierra, ahora ha prometido diciendo, una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Así que las potencias de los cielos serán conmovidas. El sol, la luna, las estrellas se desquiciarán. No desaparecerán, pero serán sacudidas terriblemente por la voz de Dios. Esa misma voz de Dios produce un terremoto gigantesco en la tierra. Cuando la tierra aquí va a ser conmovida, va a ser sacudida por la voz de Dios, pero ese terremoto desploma no solo los edificios, las ciudades caen destrozadas, desplomadas por el terremoto, pero también se parten los muros de las cárceles, caen, y los hijos de Dios que están apresados son libertados. El mismo terremoto abre las tumbas, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra son despertados. Hermanos, esto es maravilloso. No crean que esta es la gran resurrección en la venida de Cristo. Es la misma resurrección. Esta es una resurrección que sucede durante el tiempo de angustia, en la liberación del pueblo de Dios a medianoche. La gran resurrección en la venida de Cristo sucede cuando Él aparezca en las nubes del cielo. Pero aquí todavía Él no ha aparecido en las nubes del cielo, todavía no se ha visto la pequeña nubecita del tamaño de la palma de una mano. Esta resurrección no es la gran resurrección de los redimidos. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora, por favor, ¿quiénes van a resucitar en esa resurrección especial? ¿Quiénes? ¿Todos los redimidos? No. ¿Quiénes van a resucitar para vergüenza y confusión perpetua? ¿Quiénes? Quiero un texto bíblico. Quiero un versículo en la Biblia que diga quiénes van a resucitar en esa resurrección. ¿Ok? Comencemos por uno que es más fácil que ese todavía, Apocalipsis 1:7. He aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, pregunto, para que los que le traspasaron lo vean venir cuando Él viene en gloria, porque dice todo ojo lo verá, tienen que estar ¿qué? Vivos para verlos. Y si los malos van a resucitar después del milenio, ¿cómo los que le traspasaron lo van a ver venir? De alguna manera tienen que estar vivos
para poderlo ver venir en gloria. Van a resucitar antes de su venida, porque Cristo les dijo que lo iban a ver venir en gloria. Ahora sí, San Mateo, capítulo 26 y versículo 64, Jesús les dijo: tú lo has dicho, y además te digo que veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Si Jesús les prometió a Anás, a Caifás, a todos los que gritaron crucifícale, a todos los que tuvieron que ver con su muerte, veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, tienen que estar vivos para poderlo ver venir. Ellos van a resucitar en esa resurrección. Miren cómo lo pone Elena de White. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Quiénes son los que resucitan? Sigue diciendo: todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. ¿Quiénes resucitan para vida eterna? Los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. También los que le traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo, y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mirar la gloria, para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Esta, hermanos, es la resurrección especial. ¿Cuándo sucede? Sucede un poco antes de la venida del Señor Jesús. No sabemos cuánto tiempo antes, porque no hay ningún versículo en la Biblia, ni tampoco el espíritu de profecía explica cuánto tiempo va a pasar entre la resurrección especial y la aparición de Cristo en las nubes del cielo. Hay una cita donde la mensajera del Señor dice algo muy hermoso. En un artículo de la Review and Herald, ella dice que ella vio cómo los ángeles de Dios guiaban a los que resucitaron en esa resurrección especial hasta el lugar de escondite donde estaban sus seres queridos, para que esperaran juntos la venida del Señor Jesús. Qué hermoso, ¿verdad? Podremos encontrarnos con nuestros seres queridos para esperar juntos el retorno de Cristo. Esa es la gran liberación. Por eso pusimos los 1335 días desde la promulgación de la ley dominical hasta la liberación del pueblo de Dios. Y saben, algunos dicen, bueno, eso de poner esa fecha es como ponerle fecha a la venida del Señor Jesús. Y la Biblia dice que el día y la hora, ¿qué? Nadie lo sabe. ¿Le estamos poniendo fecha a la venida de Cristo con eso? ¿Por qué? Porque no estamos poniendo ni el día, ni la hora, ni tampoco estamos poniendo una fecha. Yo no puedo saber cuándo se promulga la ley dominical, pero una vez que se promulgue, podremos saber hasta la liberación del pueblo de Dios, pero no el día y la hora. Lo que Cristo dijo que no lo sabe nadie, ni aun los ángeles del cielo, es el día y la hora. ¿Por qué no dijo el año, el mes, el día y la hora, sino solo el día y la hora? Hermanos, no necesitamos saber el día y la hora, porque el mismo Señor desde el cielo, el Padre, va a anunciar el día y la hora de su venida. Entonces, ¿todo el mundo lo va a saber? No, solamente los
fieles van a entender la voz de Dios cuando anuncie el día y la hora de su venida. No todos lo van a entender. Escuchen esto. En el libro Eventos de los Últimos Días, dice así: al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús y conferir el pacto sempiterno a su pueblo, ¿qué dos cosas va a hacer Dios? La voz de Dios primero va a decir hecho está, y luego dice que va a anunciar el día y la hora de la venida de Cristo, y luego va a conferir el pacto sempiterno a su pueblo. El Israel de Dios permanecía con la mirada fija en lo alto, escuchando las palabras de Dios. Cuando Elena de White tuvo esta visión, ¿ella escuchó el día y la hora de la venida de Cristo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ella lo escuchó. Entonces, ¿ella sabía el día y la hora de la venida de Cristo? Escuchen, página 277. No tengo el menor conocimiento en cuanto al tiempo mencionado por la voz de Dios. Oí cuando Dios proclamaba el día y la hora, pero después que salí de la visión, no tuve ni recuerdo de eso que había escuchado. El Señor no permitió que ella lo recordara después de la visión. Solo se acordaba que escuchó el día y la hora. Pero aunque hubiera escuchado el día y la hora, no hubiera sabido el año. Porque el Señor va a proclamar el día y la hora. ¿Por qué no hace falta que diga el mes y el año? Porque van a ser días solamente. Desde la liberación del pueblo de Dios hasta el día y la hora del retorno de Cristo van a ser días, no van a ser meses, sino Dios anunciaría el mes, el día y la hora. Pero como son solamente días, el Señor va a anunciar el día y la hora de su venida. Alabado sea su nombre. Ahora, hermanos, hay algo más. Escuchen esto. ¿Para qué Dios resucita a los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel? ¿Para qué? ¿Por qué Él los resucita antes? Hermanos, no son los únicos que van a resucitar, porque Dios va a resucitar a los redimidos de todas las edades en su venida, cuando suene la trompeta, cuando Cristo esté en las nubes del cielo, allí en el aire, Él va a dar la orden a todos los redimidos que resuciten. Pero ¿por qué Él tiene una resurrección antes para los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel? Bueno, yo tengo un sermón sobre eso, no lo puedo predicar esta noche porque el tiempo se ha acabado, pero por lo menos les voy a dar rapidito 3 razones. Razón número 1, los que aceptaron el mensaje del tercer ángel tienen la esperanza de estar vivos para ver el retorno de Cristo. Todo verdadero adventista que cree en el mensaje de los 3 ángeles, cuando aceptó ese mensaje, aceptó la esperanza bendita de que el Señor Jesús vendría en nuestros días. Amén. Todo adventista verdadero espera la venida del Señor Jesús. Los que dicen que no va a venir muy pronto, que todavía falta, la Biblia le llama el siervo malo, que dice, mi Señor se tarda en venir. Pero el verdadero pueblo de Dios anhela y cree que va a estar vivo para la venida del Señor. Y el Señor les va a honrar el deseo y la fe de su corazón. Les va a dar el privilegio de verlo venir en gloria y estar vivos para su venida, porque los va a resucitar un poquito antes de su venida. Segunda razón por la cual el Señor los resucita antes. Escúchenla, aquí está, dice: todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel
salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Dios va a proclamar otra vez su pacto como lo hizo en el monte Sinaí. Y todos los que guardaron su ley, que guardaron el santo sábado, el Señor los va a resucitar para hacer ese pacto eterno con Él. Escuchen cómo se describe aquí. Primeros Escritos, página 285. Al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús y conferir el pacto sempiterno a su pueblo, pronunciaba Dios una frase y se detenía mientras las palabras de la frase retumbaban por toda la tierra. Escuchen, hermanos, cuando Dios promulgue su ley, dice que va a decir cada mandamiento y se va a detener en cada frase, esperando a que las palabras retumben por toda la tierra. El Israel de Dios permanecerá con la mirada fija en lo alto, escuchando las palabras según van saliendo de los labios de Jehová y retumbando por toda la tierra con el estruendo de horrorísimos truenos. Es un espectáculo pavorosamente solemne. Al final de cada frase, los santos exclamaban, ¿qué exclamaban? ¿No saben? Escuchen, al final de cada frase, los santos exclamaban, gloria, aleluya. ¿Qué exclamaban, hermano? ¿Así? Gloria, aleluya. Era un espectáculo pavorosamente solemne. Al final de cada frase, los santos exclamaban, sonó mejor, pero puede sonar mejor todavía. Hermanos, ¿saben que esto está a punto de cumplirse? Muy pronto vamos a escuchar la voz de Dios. Y muy pronto los santos van a exclamar gloria, aleluya. ¿Qué les parece si terminamos en esta noche practicando para ese día? Dios va a proclamar otra vez su ley. Ay de aquel que la haya transgredido. Ay de aquel que haya engañado al pueblo diciendo que el sábado no es el día del Señor, cuando se escuche la voz de Dios proclamando su santa ley. Yo les invito en esta hora a que practiquemos esto. Yo voy a leer esa frase y al final de cada frase los santos exclamaban ¿qué? Sonó bien, pero va a sonar mejor todavía. Dice, los rostros de los santos estaban iluminados con la gloria de Dios. Refulgían como brillaba el rostro de Moisés al bajar del Sinaí. Los malvados no podían mirarlos, porque los ofuscaba el resplandor. Y cuando Dios derramó la sempiterna bendición sobre quienes lo habían honrado, santificando su santo sábado, resonó un potente grito de victoria sobre la bestia y sobre su imagen. Vamos a practicar, hermanos. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ponernos en pie. Y después de cada frase vamos a decir gloria, aleluya. Pero para que salga bonito, yo les voy a dar la señal para que sea al unísono. ¿Ok? Se escuchará la voz de Dios sacudiendo el cielo y la tierra. Y Dios va a decir, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la esclavitud
que te libré de la esclavitud. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el pueblo exclamó, gloria, aleluya. Sonó bien, puede sonar mejor. Los de allá atrás no los escuché. Dios sigue hablando. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te postrarás delante de las imágenes, ni les rendirás culto, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Y el pueblo respondió, pero ustedes están con frío, ¿verdad? La voz de Dios va a hacer temblar la tierra, pero la voz del pueblo va a hacer temblar el techo. A ver si hacemos que vuele este techo de aquí, con el próximo grito. Aquí dice, al final de cada frase los santos gritaban, gloria, aleluya. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y el pueblo exclamó, ahora sonó mejor, pero miren lo que dice. Y cuando Dios derramó la sempiterna bendición sobre quienes le habían honrado, santificando el sábado, resonó un potente grito de victoria sobre la bestia y su imagen. El mandamiento del sábado no solamente dijeron gloria, aleluya, también dijeron victoria sobre la bestia, sobre su imagen. ¿Están listos? ¿Qué van a decir? Alabado sea el nombre del Señor. Así que vamos a decir gloria, aleluya, victoria sobre la bestia y sobre su imagen. El cuarto mandamiento, Dios proclama y su voz hace sacudir los cielos y la tierra. Y Dios dice, acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día es sábado de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. Y el pueblo respondió, gloria, aleluya, victoria sobre la bestia, sobre su imagen, aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Yo pienso estar allí ese día, hermano, y yo pienso gritar ese grito de victoria. Nos toca pasar por el tiempo de angustia, pero en ese tiempo de angustia será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Yo quiero ser parte de esa victoria final. Yo quiero que mi familia se salve. No sería igual si mis hijos no estuvieran allí. Imagínense, ¿cómo podría yo cantar victoria si uno de mis hijos se pierde? El Señor quiere salvarte a ti y salvar a toda tu familia. Pero para eso tienes que tomar esa decisión de servirle hoy. Algunos dicen, cuando venga la ley dominical, ahí sí yo me voy a poner de parte del Señor. Demasiado tarde. El tiempo de gracia se habrá cerrado para siempre sobre su pueblo.
¿Sabían ustedes que la gracia se va a cerrar primero sobre los adventistas que sobre el resto del mundo? Por eso la decisión tiene que ser hecha ¿cuándo? Ahora. Hoy es el día de serle fiel al Señor. Y si ahora que nadie nos está persiguiendo, que nadie nos está quitando el trabajo, que nadie nos está amenazando, que nadie está amenazando quitarle la vida a nuestros hijos, si ahora que nadie nos está amenazando con matarnos, somos tan débiles para serle fieles al Señor, ¿qué será cuando venga ese tiempo de angustia como nunca ha habido desde que hubo gente? Pidámosle al Señor que nos mantenga leales a Él ahora, que nos enseñe hoy a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a orar en esta hora para que el Señor selle este mensaje en nuestro corazón. ¿Cuántos de los que están aquí quieren decirle, Señor, yo sé que yo muchas veces te he prometido serte fiel, pero tantas veces como te he prometido te he fallado? Perdóname, Señor. Dame tu Espíritu Santo para poder vivir tu verdad y ponerla por obra. Que no sea un cristiano de nombre, sino de corazón y de verdad. Y que mis hechos demuestren que en verdad te amo. Porque el Señor Jesús dijo, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. ¿Quieres pedirle eso al Señor? ¿Cuántos en esta hora reconocen, al igual que yo, que necesitamos de Cristo porque hemos prometido muchas veces y le hemos fallado? Y queremos venir en esta hora arrepentidos a decirle, Señor, lávanos, límpianos, cúbrenos con tu justicia, perdónanos, Señor, porque hemos sido rebeldes, tantas veces te hemos fallado. Y danos tu gracia y tu poder para aprender ahora la obediencia, para que cuando venga la prueba podamos salir airosos. ¿Cuántos quieren decirle eso al Señor en esta hora? Alabado sea su nombre. Oremos. Padre Santo, en esta hora tú nos has hablado por tu santo libro, nos has hablado por los escritos de tus profetas. Entendemos, Señor, por las palabras del Señor Jesús, que viene un tiempo de angustia cual nunca ha habido, que todo aquel que quiera obedecer a Dios padecerá persecución. Pero, Señor, sabemos que aún en medio de ese tiempo de angustia tenemos tus promesas a las cuales aferrarnos. Bienaventurado el que espere y llegue. Oh Señor, que nosotros podamos esperar confiadamente en ti y poder llegar hasta esa hora de liberación de tu pueblo. Sella este mensaje en nuestro corazón. Ayúdanos a vivirlo, a ponerlo por obra y a enseñarlo a otros. Bendice a esta congregación, a cada persona aquí presente. Señor, noche tras noche hemos hecho llamados y decenas, cientos de almas han respondido a los llamados de tu Espíritu Santo. Hay miles más que a través de la pantalla, Señor, han escuchado tu voz. Y que en esta hora, al terminar esta semana de bendiciones, de estudio de tu palabra, necesitan también ellos tomar una decisión en favor de Jesús, en favor de su verdad. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo no los deje tranquilos hasta que no sellen su pacto contigo. Que tomen esta decisión ahora mismo, antes que sea demasiado tarde. Aquí, Señor, en esta noche hay presentes personas que por primera vez han venido. Hay otros, Señor, que no tuvieron el valor de tomar la decisión de seguirte a ti ahora. Señor, no los dejes tranquilos, que no tengan paz, que no tengan tranquilidad en su vida hasta que no decidan servirte, obedecerte, seguirte de todo corazón. Danos una oportunidad más, Señor, de escuchar tu voz y de obedecerla.
Bendice a cada persona que con corazón sincero en esta hora ha renovado su pacto contigo. Te hemos pedido, Señor, de tu gracia y tu poder, porque sin ti, ¿qué haremos, Señor, en este tiempo que se avecina? No sabemos, Señor, si tendremos la oportunidad de estar juntos como estamos hoy nuevamente. No sabemos si este año, que ha comenzado hace tan solo unos días, pero si ha de ser así, Señor, que nos encuentre fieles y que podamos obedecer a tu voz como tus discípulos, que cuando veamos la señal preventiva que tú nos dejaste, Señor, que obedezcamos de inmediato, que no dilatemos el hacer lo que tú nos has mandado para salvar nuestra vida. Sabemos que muchos tendrán que sellar su decisión con su propia sangre. Danos la fe para poder ser mártires, y eso es lo que tú nos has llamado a hacer. Danos la fortaleza para ser fiel hasta la muerte, sabiendo que tú nos darás la corona de vida. Despídenos en esta hora de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Que tu mensaje quede grabado profundamente en nuestro corazón y dé fruto para vida eterna. Gracias por escuchar nuestra plegaria, gracias por responderla y gracias porque también has alcanzado a aquellos que a través de la pantalla en esta hora han tomado su decisión. Séllalos también a ellos para vida eterna. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén.